Hola, soy Juan Carlos, soy licenciado en nutrición y he decidido hacer este video acerca de las proteínas y su rol en personas que desgraciadamente desarrollan resistencia a la insulina o están padeciendo diabetes. Acompáñame a ver este tema. Bueno, creo que para todos es bien sabido que las proteínas son indispensables para que nosotros como seres humanos funcionemos de una manera adecuada. Las proteínas tienen diversas funciones, entre las cuales se encuentran las estructurales en forma de colágeno, de elastina, de queratina. Obviamente esto traducido a un lenguaje más sencillo quiere decir que las proteínas están formando a nuestra piel, nuestras uñas, el pelo y distintos órganos de nuestro cuerpo. También son causantes de funciones catalizadoras a través de enzimas, como lo pueden ser las enzimas dedicadas a realizar la digestión, por ejemplo las lipasas intestinales que nos van a ayudar a realizar la digestión de las grasas. Todos los alimentos que contienen grasas necesitan de la lipasa. Además de ciertas funciones hormonales, por ejemplo, la insulina está hecha básicamente de proteínas. Sin las proteínas, las personas que padecen de diabetes obviamente no tendrían esa capacidad para poder sintetizar esa poca de insulina que están produciendo. Entonces, obviamente tendrían muchos más problemas. Además de defensa, como ha habido el tema de moda del coronavirus, del sistema inmunológico y demás, pues bien, nuestro sistema inmunológico básicamente está compuesto por proteínas y el no consumirlas obviamente disminuiría esa capacidad de nuestro organismo para protegernos contra agentes exógenos como pueden ser bacterias, virus o incluso agresores físicos como el mismo polvo, el viento, el calor. Además también cuenta con funciones de transporte para que nuestra sangre, digamos que haga esa función de llevar el oxígeno a todos los órganos de nuestro cuerpo. Como vemos, las proteínas tienen demasiadas funciones vitales. Sin estas funciones de las proteínas que ingerimos a través de la dieta, pues básicamente estaríamos deprimidos, anémicos y tendríamos un aspecto bastante deteriorado. Entonces, básicamente la dieta humana debe de componerse en cierto porcentaje por proteínas de alta calidad. Bueno, sin embargo, las proteínas, a pesar de ser importantes en nuestra dieta, ha habido un auge, a mi parecer, exacerbado en cuanto a su consumo. De hecho, ha habido algunas corrientes como la cetogénica o incluso dietas un poco más peligrosas como la dieta carnívora que sugiere incrementar o incluso consumir exclusivamente puras proteínas. Entonces me di a la tarea de investigar en un artículo de revisión en Nature que decía al respecto acerca de las dietas altas en proteínas y cómo repercutía en la salud de personas que tienen diabetes o tienen resistencia a la insulina. Entonces, para esto también hay que entender qué es una dieta alta en proteínas. Bueno, pues una dieta alta en proteínas es aquella dieta que incluye más del 20% de las calorías en proteínas. Estas proteínas pueden ser de origen animal, como carne, leche o huevos, o pueden ser de origen vegetal. Mayormente las leguminosas son las más ricas en este tipo de proteína. Pues bien, este estudio de revisión compiló dos tipos de estudios. Unos de corta duración que fueron de entre una semana y 6 meses y los de corte longitudinal que fueron más allá de los 6 meses de duración. ¿Y qué se encontraron en estos estudios? Pues francamente los resultados que se encontraron fueron contradictorios, ya que en personas sanas que siguieron esta dieta, el mejoramiento de estos síntomas de resistencia a la insulina no fueron significativos. Sí hubo una disminución en cuanto a las concentraciones plasmáticas de insulina en estos pacientes, mientras que en aquellos que padecen de obesidad
En algunos estudios hubo un mejoramiento de los síntomas de la resistencia a la insulina, mientras que en otros no tuvo un impacto significativo y en otros sí hubo esa disminución en cuanto a las concentraciones de glucosa y mejoramiento de los síntomas de la resistencia a la insulina, pero únicamente si estos pacientes perdían peso con esta dieta. Mientras que en pacientes que ya tienen ciertos problemas de resistencia a la insulina, en algunos hubo un mejoramiento de estos síntomas, en otros no tanto, mientras que lo más interesante sucedió en aquellos pacientes que llevaron esta dieta durante más de 6 meses. En 4 estudios, estos pacientes empeoraban esos síntomas de resistencia a la insulina e incluso tenían un mayor riesgo de desarrollar diabetes mellitus del tipo 2, mientras que en un único estudio este riesgo de padecer diabetes disminuía. Bueno, y las conclusiones a las cuales llegué es que hay que saber leer e interpretar los estudios. Como sabemos, muchos de estos estudios pueden estar financiados por las industrias. Incluso puede haber conflicto de interés entre los investigadores. Para esto tienes que checar en cada estudio quién está detrás, quién le está metiendo dinero a cada estudio. Por ejemplo, en estos estudios algunos hablarán a favor de las proteínas respecto a su función o respecto a su rol en personas que tengan estos padecimientos como resistencia a la insulina o la diabetes, que cada vez van siendo más comunes en nuestra sociedad. Si hablan bien de la carne, si hablan bien del huevo, pues quizás las industrias que están detrás de estos estudios sean las industrias cárnicas o las industrias ganaderas. O viceversa, puede haber estudios que hablen bien de los carbohidratos, sin embargo, estos pueden estar financiados por parte de industrias que procesen este tipo de alimentos, como el azúcar en sí. Y también la solución para la diabetes y su reversión no está en consumir más carne o más proteínas, como lo pueden ser estas dietas hiperproteicas. ¿Por qué? Porque puedes consumir una gran cantidad de proteínas, sin embargo puedes seguir consumiendo ciertos artículos procesados como salchichas, como jamones, como tocino, que se ha vinculado que pueden estar empeorando los síntomas de pacientes que padecen de hipertensión e incluso pueden agravarlos. Y también pueden estar implicados en un mayor riesgo de padecer cáncer. Entonces hay que entender que no todas las proteínas son iguales. Un huevo puede ser más beneficioso que un jamón o una salchicha, o unas leguminosas como frijoles, como lentejas, en ciertos escenarios pueden ser más beneficiosos para la salud que un pedazo de cecina, un trozo de carne o incluso una pierna de pollo. Entonces, no hay que tener esa posición polar de que hay que consumir menos proteínas o hay que consumir más proteínas. Las proteínas son un macronutrimento como lo son los carbohidratos y las grasas, que tienen su importancia en el metabolismo de cada persona y pueden tener relativa importancia dependiendo del contexto de cada paciente. Entonces, lo más importante para los pacientes que tienen resistencia a la insulina es cuidar su peso. Si están en un peso un poquito más excesivo o un poquito más elevado de lo normal, y eso no lo va a dictaminar tu médico, lo va a dictaminar un nutriólogo haciendo las preguntas, la historia clínica e incluso el análisis antropométrico de cada persona, porque el IMC también ya está un poquito obsoleto en ese sentido. Hay que ver la composición corporal en sí, la cantidad de grasa que tiene cada organismo, y la grasa visceral es fundamental para determinar el riesgo de cada persona, si tiene un riesgo metabólico o no. Entonces, no hay que consumir más proteína para prevenir o para tratar de revertir esa resistencia a la insulina, sino que hay que adoptar proteínas de calidad y hay que adoptar las proteínas que cada persona tolere y acepte.
Puede que una persona no tolere tanto la carne, pero quizás sí los frijoles, las lentejas, el huevo o ciertos pescados. Entonces esto dependerá de cada contexto. Sí me quiero quedar con que una alimentación más integral, sin tantos alimentos procesados o industrializados, es la mejor para revertir los síntomas de la diabetes y la resistencia a la insulina. Sin nada más que agregar, te doy las gracias por la atención a este video, recordándote que tengo mis redes sociales. Si gustas seguirme, sería un gran honor para mí y nos vemos hasta la próxima. Gracias por tu atención.